porque había puesto pausa. Juan Pablo, ¿cómo andás, Juan Pablo? Y acá estamos. Bien. Veo que te está dejando el bigotito, Juan Pablo. Eh, Está bien, está muy bien, está muy bien. Tuve mis épocas de bigote. Está muy bien. Bueno, chicos, hoy vamos a continuar con el tema de lo que es la parte especial de sociedades y bueno, vamos a participar de un momento en el cual, bueno, algunos de ustedes van a hacer algún tipo de desarrollo, así que bueno, estoy expectante a ese momento yo, así que bueno, vamos a ver cómo va. Así que bueno, vamos a esperar un cachitito más solamente para ver si se conecta algún chico más y después arrancamos. Eh, ¿Quiénes son los que van a dar hoy esta explicación? Bien, ahí estamos, con Jimena, Sofía por otro lado. Jimena y compañía, ¿qué van a dar? SRL, profe. A ver, yo lo tengo anotado. A ver. Sofía y... No, Linda y Milena es Sau, Sofía y Gisela Sass, y Jimena y Antonella, SRL. Muy bien. ¿Estamos todos? ¿Estamos los tres grupos? Grupos, bueno, grupos unipersonales, no sé si son grupos en general eh, con más de un participante o no. Me faltaría eh, Linda Alvarado, ¿no? ¿Está? ¿Está conectada o no? Yo había hablado con ella hoy. Creo que no, todavía no. Bueno, vamos a ir arrancando. Nosotros cuando vemos, o la clase pasada analizamos un poquito lo que era el tema de sociedades en modo particular, vimos que habían tres grandes grupos de sociedades. El tema, digamos, de la parte de clasificación de los tipos societarios se encuadraba en tres grandes grupos. Por un lado teníamos las sociedades de intereses de personas, cuyo patrimonio se constituía en partes de interés. Eh, Eran las denominadas sociedades de personas. Después, por otro lado, teníamos las sociedades por cuotas, o la sociedad por cuota, que dentro de esa categoría teníamos a las SRL, que es la que vamos a ver hoy a partir de la exposición de Jimena y Antonella. Y, por otro lado, teníamos en una tercera categoría las sociedades cuyo patrimonio se divide en acciones, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a partir de la exposición de Sofía. Creo que también de Linda Alvarado. Bien, cuando nosotros veamos el tema, digamos, de la regulación, ustedes seguramente ya lo han visto, los que han preparado un poquito la clase de hoy, la ley 19.550 establece una regulación general al inicio y luego una regulación específica de cada tipo societario que de alguna manera guarda relación normativa o regulatoria cuando nosotros vemos alguna de estas tres categorías. Vemos similitudes en el análisis o la regulación de las sociedades de personas, y esas mismas características las vemos diferenciadas en las SRL o en las sociedades cuya característica es de ser constituidas por acciones, las sociedades por acciones. Yo me voy a centrar en este momento en el análisis de lo que son lo que sería la primera categoría, las sociedades de personas. Dentro de lo que es el universo de estas tres categorías, las sociedades de personas son, entre comillas, por ahí las que menos se utilizan en el ordenamiento jurídico argentino, o mejor dicho, en la praxis argentina de constitución. Una particularmente, que es la sociedad de capital e industria, es una sociedad que muchas veces se ha utilizado, por ejemplo, para encubrir una relación laboral, ahora vamos a ver por qué, pero es un tipo societario que no es muy utilizado. Es más, según algunos doctrinarios, es un tipo societario que debería dejar de ser regulado como tal en la legislación argentina. Bueno, ahí se nos está uniendo Lina Alvarado, que ella me estaba preocupando porque creo que tenía que dar una de las clases, creo que era SAU. Bien, ahora ahí ya se va a conectar. Bien, ahora, si nosotros consideramos lo que es la mayor cantidad de sociedades conformadas en Argentina, vamos a tener ahí digamos, están en punta, seguramente, las sociedades de responsabilidad limitada, que vamos a ver hoy, y las sociedades por acciones. Ahora, ¿cuál es la característica de las sociedades de personas? Bueno, dentro de las categorías, digamos, de los tipos societarios,
Dentro de esta categoría encontramos a la sociedad colectiva, a la sociedad de capital e industria y la sociedad en comandita simple. Estos son los tres tipos societarios. En algunos casos se habla también de la sociedad accidental, pero serán estos tres: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. Cuando nosotros vimos el tema de la extensión de responsabilidad, y veíamos este tema de la responsabilidad solidaria, subsidiaria, ilimitada, dentro de lo que sería esta primera categoría de personas, los socios que constituyen estas sociedades tienen un límite de responsabilidad muy amplio. ¿Qué significa? Que si nosotros constituimos una sociedad colectiva, tenemos que saber claramente que los socios que compongan ese tipo societario van a tener un límite de responsabilidad muy alto. ¿Qué significa esto? Que pueden responder con su propio patrimonio ante cualquier incumplimiento que se genere en el marco del desarrollo del giro comercial de esa sociedad comercial. ¿Cuál sería el fundamento entonces para que de alguna manera uno decida preparar los papeles de constitución de una sociedad en el marco de ese tipo societario? Bueno, la realidad es que si bien para los socios genera una gran responsabilidad civil, ¿no?, constituir ese tipo societario, para quienes contratan, por ejemplo, con una sociedad colectiva, es importante saber que nos estamos enfrentando, estamos contratando con alguien que ha elegido desde el inicio de su giro comercial, digamos, o de su preparación comercial, ha elegido un tipo societario tal que si se pudiera llegar a generar un incumplimiento, la persona que contrata con esa sociedad sabe que, además de poder quedarse con o atacar el patrimonio de la sociedad, después podría avanzar sobre el patrimonio de los socios. Eso no es un dato menor. Si yo, por ejemplo, tengo que contratar con una SRL, yo sé que, de alguna manera, cancelado el patrimonio de la SRL, yo no voy a poder avanzar contra los socios, salvo cuando actúen al margen de la ley en los términos del artículo 54 de la Ley de Sociedades. En cambio, cuando yo contrato con una sociedad colectiva, sé muy bien que si yo tengo un incumplimiento del otro lado, yo no solamente voy a poder atacar el patrimonio de la sociedad, sino que voy a poder avanzar sobre el patrimonio de los socios. Es muy importante, en algunos casos, crear este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque generalmente lo que tiene mucha relevancia es la persona del socio, ¿sí? Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la sociedad colectiva, que es la principal de este tipo de sociedades de personas, los socios adquieren una importancia fundamental. Generalmente son sociedades en las cuales intervienen profesionales, y el apellido del profesional, ¿sí?, la trayectoria, a veces es utilizada como una herramienta de envergadura, o de darle notoriedad o trascendencia o mayor importancia a una sociedad por los apellidos, por las características profesionales o personales de las personas que integran la sociedad. Entonces, quien crea ese tipo societario sabe que tiene que hacer las cosas bien, porque si hubiera alguna situación de incumplimiento, debería después responder con su patrimonio ante cualquier incumplimiento frente a terceros. La sociedad colectiva, todos los socios colectivos, todas las personas que formen parte de la sociedad colectiva, van a tener esta extensión de responsabilidad amplia, ¿sí? ¿Qué significa? Que todos los socios colectivos, todos los socios que formen parte del estatuto de la sociedad colectiva, van a responder de esta manera, en forma solidaria, ilimitada y no subsidiaria. No, miento, subsidiaria. Primero el acreedor va a atacar el patrimonio de la sociedad y después va a estar habilitado para atacar el patrimonio de los socios. Si yo iniciara una demanda contra una sociedad colectiva, sé que tengo que dirigir la acción contra la sociedad, pero también contra los socios, porque yo después voy a querer que le condenen a pagar al socio con su patrimonio. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, esta regulación que hace la ley 9550, y esto anótenlo, el socio colectivo es ampliamente responsable. Es ampliamente responsable. ¿Qué significa? Que de alguna manera cancelada o cancelado el patrimonio de la sociedad, el acreedor puede avanzar sobre el patrimonio de los socios, en cualquiera de los socios colectivos, ¿sí?, que conformen la sociedad colectiva. Ahora bien, yo les dije que dentro de esta categoría de sociedades de personas hay tres tipos especiales, que son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. Bien,
Dentro de lo que sería la sociedad colectiva, tenemos una característica fundamental, que es que todos los socios se los denomina de la misma manera. Socios colectivos, un socio colectivo. ¿Está? La sociedad colectiva tiene esa característica. Todos los socios son iguales, están en un pie de igualdad. En cambio, en la sociedad en comandita simple y en la sociedad de capital e industria, vamos a tener dos categorías de socios diferenciados. ¿Qué significa esto? Que el contrato constitutivo va a decir, van a ser socios A estas personas y van a ser socios B estas personas. Esto lo requiere la ley. Digamos, la ley establece que tiene que ser de esa manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy presente, como personas que digamos, que pudiéramos llegar a contactar el día de mañana con una sociedad de personas, comandita simple o de capital e industria, es saber muy bien que la ley, en la sociedad colectiva, todos los socios tienen la misma categoría. Pero, en el marco de la sociedad en comandita simple y de capital e industria, tenemos esta doble categoría establecida por ley. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los socios no son iguales, no responden de la misma manera en la sociedad en comandita simple y en la sociedad de capital e industria. Se los adelanto. Uno de los socios, siempre, en estos dos tipos de sociedades, uno de los socios va a responder igual que los socios colectivos. A ver si me siguen. Los socios colectivos respondían con su patrimonio. Bien, en estos otros dos tipos de sociedades de interés o de personas, la comandita simple y capital e industria, de esa doble categoría, uno va a responder igual que lo hacen los socios colectivos. Y el otro no, va a responder por sus aportes, por lo que aporta a la sociedad. ¿Sí? Bien, ¿alguien leyó cuáles son los dos socios que componen la sociedad en comandita simple, por casualidad? Si alguien lo leyó, que me lo diga ahora, si no yo sigo. En la sociedad en comandita simple hay dos categorías de socios. ¿Cuáles son? ¿Está bien? Bueno, no hay problema. En la sociedad en comandita simple tenemos una doble categoría. Los primeros, los que están más altos, los que en principio responden igual que un socio colectivo, se llaman los socios comanditados. Anótenlo, si quieren, en el mismo borradorcito. Los socios comanditados. ¿Qué significa esto? Que los socios comanditados responden frente a terceros igual que los socios colectivos en la sociedad colectiva, con su patrimonio en forma subsidiaria. ¿Sí? Y la otra categoría de socios dentro de la sociedad en comandita simple se llaman socios comanditarios. Comanditarios. Esto tiene que estar muy claramente regulado. Comanditarios, comanditarios. Comanditados y comanditarios. Esto tiene que estar muy claramente regulado en el estatuto, en el contrato constitutivo de la sociedad, porque lo requiere la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno que contrata con una sociedad en comandita simple tiene que saber, como tercero, a quién el día de mañana yo le voy a poder reclamar únicamente por sus aportes en la sociedad y a quienes le voy a poder reclamar por los aportes en la sociedad, pero además voy a poder extender esa responsabilidad en el patrimonio del socio comanditado. Yo, como tercero, voy a poder atacar a la sociedad y al patrimonio del socio comanditado, el primero que mencioné. Y respecto del socio comanditario, voy a poder atacar sus aportes en la sociedad. Obviamente, los aportes en la sociedad los voy a sacar ¿de dónde? Del estatuto. En el estatuto va a tener que estar claramente explicado cuáles son los aportes que él se obliga a dar a la sociedad. Siempre un socio comanditario tiene que hacer aportes de dar, digamos, puede decir yo voy a entregar tal cosa a la sociedad, o aportes de dinero. Yo podría, ejemplo, como socio comanditario, podría decir en el estatuto que voy a entregar una camioneta, un inmueble y además cierto dinero. ¿Sí? Y eso es lo que yo aporto, y es lo que el día de mañana como socio comanditario un acreedor podría llegar a afectar. En cambio, el socio comanditado puede hacer aportes de otro tipo, ¿sí? Puede aportar dinero, elementos, pero además puede hacer aportes de otro tipo que pueden estar vinculados o mencionados en el contrato constitutivo, pero nada lo va a eximir de que el acreedor pueda avanzar sobre el patrimonio del socio comanditado. Bien,
Las formas, digamos, de organización, el órgano de gobierno, el órgano de administración y representación, son muy parecidos. En el caso, digamos, del socio de la sociedad de comandita simple, la administración y la representación no puede ser encargada a un tercero, cosa que sí puede ser realizada en en la sociedad colectiva, pero la característica fundamental en la sociedad de comandita simple es esto que les acabo de decir. Dos categorías de socios, comanditados y comanditarios, y están en un pie de igualdad en relación a la responsabilidad los socios comanditados que los socios colectivos de la sociedad colectiva. Bien, por último, dentro de esta categoría de sociedades de personas tenemos algo que se llama la sociedad de capital e industria. Un tipo societario que está bastante cuestionado en la doctrina, y en su momento habían varios reclamos para que se dejara sin efecto esta regulación, porque es un tipo societario que en algún momento se utilizó mucho para encubrir, y esto menciónenlo, para encubrir relaciones laborales. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una sociedad y yo contrato a una persona, por ejemplo, para que realice algún tipo de actividad eh, industrial, vamos a decirlo, pero podría no ser industrial, una actividad física. Si yo quiero contratar a alguien, por ejemplo, para que haga algún tipo de actividad física, la relación que yo voy a entablar como responsable de la sociedad con esa persona que va a realizar una actividad física, ¿cuál es? Es una relación laboral. Yo tendría que celebrar un contrato de trabajo y tendría que pagarle una remuneración para que realice la actividad. Si yo, por ejemplo, necesito una persona que realice una actividad administrativa, la contrato como sociedad. Si yo quiero que realice una actividad industrial, por ejemplo, que pueda manejar un torno, lo contrato. Si yo quiero que haga rejas, lo contrato. Obras, lo contrato. Ahora imagínense que yo en algún momento no lo quiero contratar y quiero tratar de burlar digamos, la ley laboral. Las normas laborales, los convenios colectivos de trabajo, las remuneraciones, las vacaciones, las licencias, todo. ¿Qué podría hacer? Yo, por ejemplo, podría agarrar a una persona y decirle lo siguiente. Bueno, mira, vamos a crear una sociedad. Yo aporto el capital y vos aportás el trabajo. Pero no sos mi empleado, sos mi socio. ¿Sí? Sos mi socio. Y somos socios de esta empresa. Yo aporto el capital, no hago nada, pero vos haces todo. ¿Eso estaría bien o está mal? ¿Qué les parece? Si yo quiero asociarme con alguien, pero no quiero hacer nada, solamente poner el capital. ¿Qué les parece? Sí, está mal. Bien. A ver, ¿qué les parece? ¿Está bien o está mal? Imaginemos que soy un capitalista, un neto capitalista. Lo único que quiero es invertir dinero y que alguien haga algo. Pero no quiero tener una relación laboral, quiero que seamos socios. Bien. Eso se permite en nuestra legislación argentina a partir de este tipo societario. Yo invierto capital, pero alguien trabaja. Bien. ¿Cuál es la forma que yo tengo para llevar adelante esa idea? Bueno, la forma es constituir una sociedad de capital e industria. Va a haber un socio capitalista y va a haber un socio industrial. El socio capitalista aporta el capital y el socio industrial aporta ¿qué cosa? Vimos que en la sociedad en comandita simple, el socio comanditario podía aportar dinero, o tenía que aportar dinero, y podía obligarse en el marco, digamos, de las obligaciones de dar, entregar algo. ¿Por qué? Es importante en el socio comanditario que sea cuantificable en dinero, lo que aporta. ¿Por qué? Porque el límite de su aporte es lo que va a poder afectar el acreedor. Entonces yo tengo que, en el socio comanditario, poder determinar debidamente cuánto es lo que aporta. Como yo el socio comanditario tengo una limitación en su extensión de responsabilidad, tengo que poder determinar de la lectura del contrato constitutivo cuánto es lo que acaba de aportar en dinero. Porque es un dato necesario para poder delimitar debidamente la extensión de su responsabilidad frente a terceros. En cambio, en el tipo societario de la sociedad de capital e industria, el socio capitalista entrega, ¿sí? Se obliga a aportar un capital, y el socio industrial no se obliga a obligaciones de dar ni de aportar dinero, sino que se obliga a otro tipo de aporte, que ¿cuál es? Dar su mano de obra. ¿Está?
Lo que aporta el socio industrial es la mano de obra, es la actividad. ¿Sí? No aporta dinero el socio industrial, aporta obra, aporta trabajo, aporta la actividad física, ¿sí? En algunos casos quizás hasta también intelectual, obviamente, pero aporta trabajo, ¿está claro? Una actividad. Entonces, si nosotros dijimos que el socio comanditato tenía la misma responsabilidad que el socio colectivo, esto mismo va a ocurrir en la sociedad de capital e industria. Tenemos una doble categoría de socios, el capitalista y el industrial, y dentro de estas dos categorías, quien va a tener una mayor responsabilidad frente a terceros, ¿cuál es? El socio capitalista. El socio capitalista va a responder con el patrimonio societario, pero además va a responder con el patrimonio propio en cualquier reclamo frente a terceros. ¿Está? La ley permite este tipo de creación societaria, pero le establece ciertas desventajas al socio capitalista. ¿Por qué? Porque le dice, bueno, yo te permito que crees esta sociedad, te permito o puedo intuir de que tal vez hay una relación laboral encubierta, el tipo trabaja para vos y vos no haces nada, pero ¿qué hago? Extiendo tu responsabilidad y si vos haces algo mal, vas a responder con tu propio patrimonio. Esto se lo está diciendo a quién, al socio capitalista. ¿Está? Responde con su patrimonio del mismo modo que responde el socio colectivo en sus obligaciones frente a terceros. ¿Está? Digamos, para el socio capitalista va a ser una tentación constituir una sociedad de capital e industria, porque va a tener una persona trabajando para él, pero en el marco de una sociedad. Pero ¿qué pasa? Esa tentación se va a acabar en principio cuando uno analice debidamente cuál es la extensión de responsabilidad. Porque yo constituyo una sociedad de capital e industria para tratar de burlar la relación laboral y hacer que alguien trabaje para mí por simplemente invertir el dinero, lo cual sería bueno porque yo me evito las cargas sociales, me evito la relación laboral, me evito las licencias, me evito todo, pero tengo un problema. Si algún día tengo un juicio por un incumplimiento, no solamente voy a responder con el capital que aporté a la sociedad, sino que después pueden venir por mi patrimonio. Con lo cual, para el capitalista, me digo como que puede llegar a ser bastante complicado, digamos, sería un riesgo demasiado grande. Bien, dentro de lo que serían los órganos de gobierno, siempre en la sociedad colectiva, en la sociedad de capital e industria y en la sociedad en comandita simple, vamos a tener que el órgano de gobierno es la reunión de los socios, esto es, todos los socios se ponen de acuerdo para dictar una decisión. Los órganos de administración y representación generalmente son llevados adelante por alguno de los socios, en algunos casos puede encomendarse a un tercero, en el caso de la sociedad en comandita simple no, tiene que ser alguno de los socios, generalmente son los socios, en realidad no hay limitación, puede ser el socio comanditado o comanditario. En el caso de las sociedades de capital e industria, generalmente es el socio industrial el que representa, porque es el que puso el dinero, y el socio industrial se limita al trabajo. Y después los órganos de fiscalización, bueno, generales, pueden ser internos, creados en el mismo contrato constitutivo, o no. En el caso de la sociedad en comandita, perdón, la sociedad colectiva, puede evitarse tener un órgano de control, pero si no lo hace cualquiera de los socios. Bien. Bueno, ¿alguna duda respecto a este tema? ¿No? El otro día estaba hablando el otro día con un amigo que es farmacéutico, ¿no? Y él me comentaba que por la legislación de la provincia de Buenos Aires, no sé si no es a nivel nacional también, cuando uno constituye una farmacia tiene que tener como un requisito, esto después lo voy a chequear bien, pero él me explicaba que para constituir, digamos, una farmacia, legalmente tenía que ser la forma, el tipo societario tenía que ser una sociedad en comandita simple, ¿sí? Entonces, en la sociedad en comandita simple, recuerden que había un socio que era el comanditado, que era el más importante, y siempre el farmacéutico tenía que ser el socio comanditado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Uno podía constituir la farmacia en el marco de esta legislación, pero siempre el farmacéutico era el socio comanditado, ¿por qué? Porque frente a terceros responde con su propio patrimonio. Cualquiera que contrata con una farmacia, en principio, sabe que si hubiera algún inconveniente, puedo afectar el patrimonio de la sociedad, pero después puedo ir sobre el patrimonio del socio comanditado.
que en el caso de las farmacias en principio sería el farmacéutico. Por último, recuerden que muchos socios colectivos, muchos profesionales lo que hacen es, cuando deciden no trabajar en forma independiente y crear una sociedad, lo que uno puede hacer tranquilamente para tratar de resguardar su patrimonio, ¿qué es? ¿Qué podría ser el socio colectivo, el socio comanditado y el socio industrial en cada uno de los tres tipos de sociedad? ¿Qué podría ser uno que ocupa una de estas categorías para tratar de proteger su patrimonio? ¿Qué les parece? Uno se ajusta a la ley, pero al margen, ¿qué reaseguro podría tomar uno para tratar de no responder con su patrimonio? A ver si se les ocurre. Si yo soy socio colectivo, puedo, ante una situación, tener un juicio y tener que responder con mi propio patrimonio. ¿De qué manera yo podría asegurar mi patrimonio frente a esa situación? ¿Qué les parece? Teniéndolo a nombre de otras personas. Sí, muy bien, pero no. Tratemos de no hacer nada de ese tipo. Tratemos de no buscar testaferros, ese tipo de cosas que obviamente se pueden hacer, pero otra cosa distinta. Tratemos de... ¿Que figure en el estatuto? No, porque es legal. Si yo en el estatuto pongo algo que vaya en contra de la ley, cuando yo presente el estatuto me lo van a observar. ¿Está? No me lo van a aprobar. Yo no puedo limitar responsabilidad. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo del tema de poner todos mis bienes a nombre de otro, olvídense, es una realidad que se puede hacer, obviamente. Otra cosa. Contratar seguros, chicos. Contratar seguros ante situaciones de siniestros. Seguros de responsabilidad civil. Seguros. ¿Está? Si yo contrato seguros, es una forma, de alguna manera, de decir, bueno, ante un siniestro, yo pago un seguro, por ejemplo, de mala praxis médica o de mala praxis profesional, y cualquier situación la puedo llegar a enmarcar dentro de una póliza de seguros. ¿Está? Entonces, si yo contrato un seguro, capaz que contrato un seguro con una prima, con un monto total de, supongamos, 10 millones de pesos, entonces yo sé que ante alguna situación de un juicio, tengo contratado un seguro que lo puede llegar a cubrir el reclamo y estoy de alguna manera protegiendo mi patrimonio, hasta el límite de responsabilidad del seguro, ¿no? Pero bueno, la contratación de un seguro podría ser un buen camino para que un socio colectivo, un socio industrial o un socio capitalista pudiera llegar a tratar de proteger su patrimonio frente a una situación desventajosa a futuro. ¿Está? Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otra de las tres categorías. Salimos de las sociedades de personas o de interés y vamos a ingresar a las sociedades de cuotas, que serían las SRL. Antes de arrancar, recordemos esto. El patrimonio en una sociedad de responsabilidad limitada se divide en cuotas partes. En cambio, en las sociedades de personas se dividen partes de interés. ¿Sí? En partes de interés. Esas partes de interés van a estar claramente delimitadas en el estatuto o explicadas en el estatuto. Bueno, ahora vamos a arrancar con una exposición de sus compañeros respecto de, tenemos 9 minutos creo, de SRL, y después vamos a continuar con sociedades anónimas, en el caso especial de hoy, sociedad anónima unipersonal y sociedad anónima simplificada. Bien, vamos a arrancar para seguir un orden lógico con SRL. Así que bueno, les cedo la palabra a Jimena y Antonella. Así que bueno, somos todos oídos. Arranquen nomás. Profe, nosotras lo que hicimos es un PowerPoint como para ir, Un Google Slide. claro, como para ir explicando. El tema es que nunca hicimos esto así con el Zoom, como se comparte el PowerPoint. Yo creo que, bueno, nosotros también hicimos un PowerPoint, que por ahí mandárselo a él y que él lo vaya presentando. Yo sabés, Sofi, que pensé lo mismo, porque no sé Y en cómo el se grupo, presenta. claro, y en el grupo y así ya nos queda a todos, si les parece. ¿Sí? No sé, profe, ¿qué dice? Profe, está muteado. Sí, me parece muy, pero No muy se bien. dio, no se dio. Sí, me parece muy bien. Me los envían
Es más, quedan 8 minutos. Bueno, sí, está bien, arrancamos. Ustedes envíenmelo y después, bueno, ya arrancamos. Hagamos esto, miren, vamos a hacer un corte, de paso se toman unos mates. Me mandan los 3 PowerPoint, yo en el grupo les voy a decir que ya está y arrancamos, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, sí, Sofía, perfecto. ¿vos ya me lo mandaste? ¿O lo mandas ahora? Lo mando ahora, acá, mientras Bueno. cortamos. ¿Listo? ¿Sí? Listo, 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 perfecto.